Ok, entonces, bienvenidos todos a esta sesión de las jornadas de historia económica. Estas son jornadas que organiza regularmente la Asociación Chilena de Historia Económica. Creo que llevan bastante tiempo estas jornadas, alrededor de 5 años, y en esta ocasión vamos a hacer una sesión organizada desde la Universidad de Talca. Lamentablemente no los podemos tener a todos acá en Talca, que era la idea original, ¿no es cierto? Cuando pensamos en organizar estas jornadas hace más o menos un año. Pero las ventajas que tiene, ¿no es cierto?, de poder hacer esta sesión de forma online es que podemos unirnos todos de diferentes rincones, tanto de Chile como del extranjero, y podemos tener invitados internacionales. En este caso, por ejemplo, la primera presentación va a ser a cargo de Felipe Jordán, que actualmente es estudiante de doctorado de la Universidad de Harvard. Y en esta sesión va a ser principalmente dedicada a un tema que es relativamente reciente, probablemente nuevo para muchos de ustedes, como lo es la historia económica mapuche. Y en parte es nuevo porque quizás que la historia relacionada con el pueblo mapuche ha empezado a ser reescrita, podríamos decirlo, recientemente en muchos aspectos. Muchas de las cosas que nosotros sabíamos o que estudiamos en el colegio, ¿no es cierto?, parecen haber estado sesgadas, por no decirlo equivocada muchas veces, y la verdad que desde que yo me comencé a dedicar a esto, descubrí que había mucho por aprender, mucho por conocer y mucho por reescribir probablemente, y sobre todo desde la perspectiva un poco más cuantitativa, que es lo que hago yo y también lo que hace Felipe. Entonces, en la sesión de hoy día vamos a tener dos presentaciones. En la primera, Felipe Jordán va a presentar su trabajo denominado Propiedad Individual y Desarrollo Sustentable en Comunidades Indígenas, el caso del pueblo mapuche, y posteriormente yo voy a presentar un trabajo conjunto con Felipe Toledo que se llama Los agravios de una reforma fallida, reforma agraria y conflicto indígena en Chile. Ambas presentaciones tienen que ver más bien con la historia un poco más reciente del pueblo mapuche, la historia del siglo XX, y en parte cómo hechos ocurridos durante el siglo XX afectan a diferentes variables socioeconómicas hoy en día. Así que vamos a partir con Felipe. Vamos a darle 25 minutos y para que después abrir a sus preguntas. Así que Felipe, te invito a compartir pantalla, tu presentación. Creo que lo puedes Perfecto, hacer. muchas gracias por la... tienes que darme permiso. Sí, ahí está. Ya, muchas gracias por la introducción, Dani. Cuéntenme si es que están viendo. A ver, denle un segundo ahí a la... Sí, Ahí por está. ahora se ve en negro. Ahí ven ¿Ahora ven mi pantalla? No todavía. ¿No todavía? 80. Denme un segundo que... A ver. Ahora debería funcionar. Las cosas por Zoom no son tan fluidas como en la... Suele suceder. No, perfecto. Ahora sí que lo vemos perfectamente. ¿Ahora lo ven? Ya, ahora entonces Sí. dejen una nueva presentación y... Buenísimo. Entonces, 25 minutos, yo te voy a avisar Ya. cuando te queden unos 5 y después abrimos para las preguntas. Por favor, Felipe. Ahora lo ven, ¿no? ¿Ahora sí? Sí, ahora se ve perfecto. Estupendo. Ya, muchas gracias, Dani, por la introducción.
este trabajo en conjunto con Robert Hillmeyer de la Universidad de Santa Bárbara, California. Y lo que queremos ver entonces es cómo la introducción de derechos de propiedad individual en las comunidades, en las reducciones mapuche, afectó el desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental en el largo plazo. Un poco a modo de motivación, durante el siglo XIX y comienzos del XX, los pueblos indígenas a lo largo de toda América fueron forzados a vivir en reducciones, y esta coexistencia forzada ha sido mostrado en la literatura, que ha llevado a problemas en su capacidad de superar la pobreza en el largo plazo. Sin embargo, hay poca o nula evidencia de cómo la introducción de derechos de propiedad individual puede ayudar a mejorar estos problemas en el largo plazo. Y eso es justamente donde se enmarca este paper, que lo que ve es cómo afectó el acceso a la propiedad individual a la sustentabilidad de la producción agropecuaria y el desarrollo económico de las comunidades mapuche del sur de Chile. A modo de resumen de los resultados, encontramos con mayor acceso a la propiedad, a los derechos de propiedad individual. En primer lugar, disminuyó los problemas de sobrepastoreo, disminuyendo la densidad de animales y aumentando la producción de forraje. Mejoró la asignación de factores productivos, aumentando el tamaño promedio de las explotaciones, el número de personas involucradas en ocupaciones no agrícolas y el número de trabajadores asalariados. Aceleró también la acumulación de capital y riqueza, vegetación nativa y plantaciones como capital natural, escolaridad como capital humano y un índice de activos como una proxy de riqueza. Y en general se puede decir que benefició a la población mapuche y no mapuche. Eso es lo que vamos a mostrarles en lo que sigue. Esto, en términos de la literatura con la que se relaciona, son tres grandes cuerpos de literatura. Uno es la literatura que ve desarrollo económico en contextos rurales, en economía. El otro es la que ve desarrollo económico en tierras indígenas en particular, que es una economía, una literatura muy pequeña, pero que está creciendo muy rápido. Y finalmente, la literatura que se relaciona con la tragedia de los comunes, también una tradición larga en ciencias políticas y en economía. Y ahí es donde se enmarca este paper. Vamos viendo primero la parte que yo creo que en este público puede ser quizás la más interesante, que son los antecedentes históricos, la historia de qué pasó y cuál es la estrategia de identificación que se deriva de lo que pasó. Bueno, antes de las divisiones, que empieza el año 1930, para un poco de contexto, está la creación de las reducciones, ¿no es cierto? Y antes de la creación de las reducciones mismas, la sociedad mapuche se puede describir como una sociedad ganadera ubicada en un extenso territorio. La erradicación viene a imponer dos cambios drásticos. Uno es la reducción del territorio y el otro también es la estructura política de las comunidades. Entonces los mapuches son forzados a reducirse en 3.000 reducciones, donde se impone la propiedad colectiva y si bien la producción está organizada antes de la reducción y también después, más bien en torno a la familia. Después de la erradicación surgen dos problemas centrales. Uno se relaciona con la severa deforestación, sobrepastoreo y erosión, y el otro con el hecho de que los caciques, al perder su poder tradicional, aumentan los conflictos. Y estos problemas, por supuesto, están relacionados. Una manera de verlo de ver este gran cambio, es que, por un lado, al reducirse el territorio, se crea la escasez económica, ¿no es cierto? En una sociedad en que prácticamente la tierra era ilimitada, la tierra no era un recurso que era escaso. Se crea la escasez económica sobre la tierra y al mismo tiempo se decapita de cierta manera a la sociedad mapuche políticamente. Por lo tanto, se destruyen las instituciones tradicionales que podrían haber servido como una base para administrar dicha escasez, ¿ya? Por lo tanto, la situación que vemos es una situación que es muy poco favorable para el desarrollo de las instituciones en las que pensaba Elinor Ostrom, cuando pensamos en cómo, bajo derechos de propiedad colectivos, se puede hacer una administración razonable y sustentable de los recursos de pastoreo, ¿no es cierto? Porque no hay condiciones favorables para el desarrollo de esas instituciones. Después, yendo ya más específicamente a lo que nosotros hacemos cuantitativamente, voy a describirle ahora cuál fue el camino hacia la propiedad individual. Entonces se creó la propiedad colectiva hasta 1930, ¿ya? Y en 1930 se crea una ley que particiona el territorio mapuche en varios juzgados. En el sector que estudiamos nosotros, que es cerca de Galvarino, se crean tres cortes. La de Victoria,
en el norte, la de Nueva Imperial hacia el suroeste, la de Temuco hacia el sureste, ¿ya? Y inmediatamente en 1931, dada la crisis económica que experimentaba el país por restricciones presupuestarias, la Corte de Nueva Imperial se cierra y su jurisdicción se añade a la jurisdicción de Temuco. Sin embargo, estas cortes todas tenían los mismos recursos y la Corte de Temuco no se le aumenta los recursos en proporción al aumento de las reducciones que tiene a su cargo, ¿ya? Por lo tanto, lo que vemos durante este periodo es que, si bien acá el gráfico de arriba muestra que el número absoluto de reducciones que logran dividir estas dos cortes en ese periodo es bastante paralelo, sigue la misma tendencia, porque los dos tenían los mismos recursos, en términos de la fracción de reducciones que tenían a su cargo estas dos cortes, se dividen mucho más reducciones en Victoria que en las originalmente asignadas a Temuco y Nueva Imperial. Eso sigue así entre el 31 y el 52. Y el 52 hay varios cambios políticos. Uno es que la corporación araucana gana mayor relevancia política. Ellos se oponían a las reducciones, por lo tanto, básicamente lograron congelar las reducciones entre el 52 y el 79. Entonces, esta diferencia en el acceso a tener derechos de propiedad individuales se mantiene durante todo este periodo, entre las dos jurisdicciones. Y finalmente, en 1979, tenemos lo que podríamos llamar el empujón final, con un decreto que se publica en la dictadura de Pinochet, que lleva básicamente a la división total de todas las reducciones. Ya nuestro estudio se va a centrar, va a explotar esta diferencia que tenemos acá. Ven mi mouse, ¿no es cierto? Bueno, esta diferencia que tenemos Sí, acá. se ve perfectamente el mouse. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Esta diferencia que tenemos acá, que básicamente tenemos durante más de 40 años, tenemos una situación en que reducciones que están al lado, que están literalmente cruzando un riachuelo, tienen accesos radicalmente distintos a la propiedad individual. La estrategia de identificación sigue este desarrollo histórico, ¿no es cierto? Ahí el tratamiento lo vamos a entender de una manera amplia. Por un lado está lo que es obvio, que es lo que le mostré, ¿no es cierto?, que es lo más potente, que estas leyes se llamaban leyes de división de comunidades, por lo tanto lo que querían hacer era dividir la comunidad, y eso era el primer objetivo. Por lo tanto, la primera diferencia es que en Victoria más comunidades se dividieron, y esto es lo que muestra este gráfico de acá, donde las reducciones son la burbuja, y están coloreadas de acuerdo al año en que se dividieron, y el fondo es básicamente un polinomio de tercer grado, que es un modelo que ajusta el color de esta burbuja, con un intercepto diferenciado para cada jurisdicción. Así se puede apreciar, ¿no es cierto?, la discontinuidad en el límite jurisdiccional, que pasando del sur al norte, cae radicalmente el año promedio en que las reducciones se dividieron. Entonces esa es la primera parte del tratamiento, que es la más potente. Pero el tratamiento se tiene que entender más globalmente. ¿Por qué? Porque estos juzgados no solo dividían las comunidades, también prestaban servicios que facilitaban el acceso a la propiedad individual, incluso antes de que las reducciones se disolvieran. Resolviendo, por ejemplo, conflictos de propiedad entre comuneros, ¿ya? Por eso lo vamos a entender ampliamente como acceso a la propiedad individual. ¿Cómo vamos a explotar esto en términos del diseño econométrico? Un diseño de regresión discontinua geográfico, donde tenemos la variable el outcome, que acá y, y eso lo regresionamos con respecto a un polinomio flexible en longitud y latitud, y una dummy para cuando una reducción está en victoria o no está en victoria, y eso va a capturar, ¿no es cierto?, cuál es el efecto adicional de estar en victoria por el mayor acceso a la propiedad individual en el outcome. Y un detalle importante es que la inferencia estadística se hace con clusters a nivel de distrito censal, que son aproximadamente entre 30 y 50, dependiendo de los datos que les voy a mostrar. Y eso se hace cargo en gran medida del problema de autocorrelación espacial, que tiende a ser un problema en los estudios que usan datos geográficos, porque son bastante grandes los distritos censales. Ahora, respecto a la validación, ¿no es cierto?, en un modelo de regresión discontinua, y en particular en uno de regresión discontinua geográfica, lo que nos preocupa es que las variables omitidas tienen que ser continuas en la frontera, ¿ya? Y para
determinar eso, que ese es el caso, hay que hacer un estudio detallado de cuál es la historia de esta frontera. La historia de esta frontera es que se crea como frontera en 1887 con la creación de las provincias de Cautín y Malleco, ¿ya? Entonces podemos, esas provincias, como antes de la reforma, después del 74, donde se crean las regiones que conocemos hoy en día, eran las principales unidades administrativas. Por lo tanto, podemos dividir la discusión entre el periodo contemporáneo a la erradicación, eso es 1887 y 1929, y el periodo contemporáneo al tratamiento, entre 1930 y 1974. Y en primer lugar, como argumento a un nivel más conceptual de por qué creemos que la estrategia es válida, primero porque la erradicación en sí no se organizó a nivel provincial. Había una organización en Temuco, que era la Comisión Radicadora Indígena, que llevaba a cabo la erradicación. El único momento en que el nivel provincial interactuaba con el proceso de erradicación era a través del protector de indígenas, que ese sí está asignado a nivel de provincia, pero no había uno para cada provincia, sino que de hecho hasta 1910 estaba el mismo protector de indígenas para las dos provincias. Entonces hasta 1910, donde ya se habían radicado 90% de las reducciones en nuestra zona, eso no nos preocupa para nada. Después, hacia adelante, podría ser un problema, pero podemos determinar empíricamente que no parece serlo. ¿Por qué? Porque las condiciones de erradicación, en términos del tamaño de las reducciones, la densidad poblacional de las reducciones, el año en que se erradicaron, el nivel de fraccionalización entre distintas familias, el número de enmiendas a la erradicación original que logran después a través del protector de indígenas, las particiones que obtienen, que la partición era un proceso informal de división que no tenía fuerza legal, pero era una especie de sugerencia de división entre distintas familias. En todo eso no encontramos una discontinuidad en la frontera, y eso nos da tranquilidad que en este periodo no parece haber sido un problema esa frontera, en términos de la validez de nuestra estrategia empírica. Después, entre 1930 y 1974, a nivel conceptual, no queremos que sea un problema que coincida con la frontera provincial. ¿Por qué? Porque durante ese periodo las provincias tienen muy baja injerencia en la provisión de pública y en la implementación de las políticas públicas en general. Por ejemplo, a nivel de la educación se da en la zona mayoritariamente a través de misioneros y algunas escuelas públicas, e incluso las escuelas públicas se organizan en comités locales. Y la única injerencia realmente de las provincias es una capacidad fiscalizadora muy débil durante este periodo. En términos empíricos, ¿cómo comprobamos que efectivamente esto no es un problema? Bueno, vemos el tratamiento, en vez de analizarlo para reducciones, lo analizamos para, cuando es posible, para unidades fuera de las reducciones, como a modo de placebo. No es un placebo perfecto porque pueden haber ciertos efectos como spillovers desde las reducciones a las no reducciones, pero al no encontrar diferencias fuera de las reducciones, eso nos da mayor tranquilidad de que efectivamente el nivel provincial por sí mismo no tiene un efecto. Dicho eso, ya estamos listos para pasar los datos y después a la parte ya más interesante, que son los resultados, ¿no es cierto? Los datos, bien rápido, la verdad es que esto es un poco injusto porque no le hace mérito al hecho de que esto fue el 99% del trabajo, pero bueno, hay que hacerlo en honor al tiempo. Primero tabulamos un montón de información del Archivo General de Asuntos Indígenas. Fuimos a Temuco, tocamos la puerta y firmamos un convenio. Y en primer lugar encontramos esta declaración agropecuaria de comunidades indígenas que no estaba catalogada, que no ha sido usada por investigadores hasta el día de hoy, que fue hecha durante la dictadura en 1974 y levantaron una declaración que no es un censo, pero es grande, son más de 1.500 comunidades a nivel de familia. Y ahí declaran la cantidad de ganado que tienen, la cantidad de distintos cultivos que tienen, y eso lo tabulamos para este estudio. Después revisamos las carpetas administrativas, es una revisión de más de 250.000 documentos asistida por inteligencia artificial, a partir de la cual pudimos identificar distintos puntos importantes para esta investigación. El más importante es el año en que se dieron las comunidades, para mostrar los gráficos que les mostré antes. Y después un trabajo que de hecho estamos haciendo en conjunto con Dani, que es la tabulación de los títulos títulos de merced original, donde están listados todos los miembros radicados, y de ahí, por ejemplo, derivamos el nivel de fraccionalización entre distintas familias. Y eso es un trabajo que está en progreso, pero al menos para la zona de este estudio ya está casi completado. Después, el censo de 1991, este es el censo de población general.
nos conseguimos la cartografía a partir del INE y georreferenciamos la cartografía al nivel del sector censal. El nivel del sector censal es un nivel súper chico que comprende entre 5 y 50 viviendas, que tiende a ser menor a la reducción. O sea, una reducción en general tiene varios sectores. Después tenemos cobertura de suelo entre 1973 y 2016. Tomamos imágenes satelitales y con un modelo de Deep Learning, un modelo de redes neuronales, primero catalogamos para aproximadamente 1500 píxeles cuál fue su historia de uso de suelo, básicamente haciendo una inspección visual, viendo los píxeles en contexto. Eso se lo damos al modelo, que es un modelo que está bien en la frontera de esto. ¿Por qué? Porque trabajar con imágenes tan antiguas, 73, es complejo, porque son imágenes con mala resolución. Y justamente el hecho de explotar toda la estructura temporal de la historia de la imagen ayuda a determinar cuál fue el uso de suelo en 1973. ¿Ya? Y eso ha funcionado súper bien. Tenemos un nivel de precisión sobre 85% entre las distintas clases. Así que estamos bien contentos con eso, que de hecho es un paper en sí mismo. Y después, finalmente, otros datos son, primero, la lista de apellidos mapuches, compilada por el Mapuche Data Project a partir del trabajo de Pagnemal y de Amigo. También tenemos el registro de propiedades al 2013 de Siren, y también tenemos algunos datos de elevación a 30 metros y precipitación y temperatura mensual, que lo usamos para verificar que hay continuidad en la frontera. Pasando a los resultados, encontramos, en primer lugar, los voy a organizar como conceptualmente, así como presenté en la introducción, el overview. Tenemos la sustentabilidad de la producción agropecuaria, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que esperamos encontrar? Esperamos encontrar que, de cierta manera, la propiedad individual resuelva la tragedia de los comunes que uno esperaría encontrar bajo el marco conceptual de Elinor Ostrom en un contexto como este. Y eso es precisamente lo que encontramos. Vemos que para los animales mayores, o sea, vacas, bueyes y caballos, encontramos básicamente que no hay efecto, que es de esperar, porque estos son animales que se usan básicamente como input en la producción de cereales. Esto se usa sobre todo como fuerza de poder, de trabajo. Y para los animales menores, que son los que sí se utilizan para vender al mercado y para el consumo, que son los que esperamos encontrar una caída, encontramos una caída entre 20 y 50% en el número de animales. Entonces, esta tabla, ¿cómo la leemos? Que el resto de las tablas las vamos a leer igual, así que vale la pena gastar unos minutitos acá. Tenemos acá la variable dependiente. Victoria es la DAMI que mide el efecto del tratamiento, ¿no es cierto? Si es que una reducción está justo en Victoria en vez de en Temuco. Y acá tenemos el promedio de la variable dependiente en Temuco, o sea, como en el grupo de control, para tener una idea de cuál es la magnitud del tratamiento, como un benchmark. Este es el número de observaciones, esto está a nivel de familia, estoy usando la encuesta agropecuaria, y este es el número de clusters. Y los clusters están corregidos por el pequeño número de clusters, los errores estándares. Entonces encontramos una caída importante del número de animales menores. Cuando sumamos a todos los animales, los mayores y menores, ponderando por ponderadores que están diseñados de manera que reflejan el impacto de los animales en términos de cuánto exigen los recursos de pastoreo, encontramos una caída también importante en el número de animales, en este índice de los animales. Y finalmente, la producción de forraje, ¿verdad? Estoy ahí pegado en la traducción, que en este caso es avena, aumenta significativamente, aumenta un 200%, o sea, explota la avena. Si tuviese más tiempo, les mostraría un pequeño modelo teórico que diríamos en el paper, pero básicamente el resultado es súper intuitivo. El típico resultado de la estrategia de los comunes no incluye forraje, y dice, bueno, si es que privatizamos, debería caer el número de animales. Bueno, cuando uno incluye forraje, los animales se les da forraje, y el forraje hace que los animales exijan menos a los recursos de pastoreo. Por lo tanto, también hay un problema de externalidad en la producción de forraje. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy más forraje a mis animales comen menos pasto, eso beneficia a todos, no solo a mí. ¿Ya? Por lo tanto, es natural esperar en ese contexto que el resultado hace que caigan los animales y que aumente la producción de forraje. Después
vemos con la Declaración Agrícola del 74 y el Censo del 91 la asignación de trabajo y tierra, asignación de los principales factores de productivo acá. Es importante tener el contexto histórico en mente acá, que las reducciones sufrían de un problema de microfundo. Entonces eran muchas instancias muy chicas, como lo que Bengoa y Valenzuela describen como el problema de mucha poca tierra. O sea que los mapuches tenían muchos pedacitos de tierra chiquititos repartidos por la reducción, que no estaban consolidados. Y acá lo que encontramos es, en línea con la literatura en general de derechos de propiedad individual, que vemos una modernización del campo. Vemos menos trabajadores que trabajan en sus propios campos, o sea, más trabajadores asalariados, acá, en la primera columna. Vemos también menos trabajadores dedicados a la agricultura y vemos más migrantes, vemos que hay más movilidad del trabajo. Y en términos de la tierra, vemos que el tamaño de la estancia promedio aumenta significativamente, ¿no es cierto? En aproximadamente un 50%. Y si bien acá nos quedamos un poquito cortos de poder estadístico, hay una tendencia cuando vemos las regresiones por cuantiles, en que vemos que el cuantil 90 aumenta mucho más que el cuantil 10. Lo que sugiere que de hecho hay una redistribución que algunos fondos hacen mucho más grande, consistente con que los productores más eficientes logran comprarle tierra a los menos eficientes que probablemente emigraron a los pueblos vecinos o se quedaron con la tierra necesaria para tener simplemente su casa y plantar alguna hortaliza y quizás trabajar como trabajador asalariado en otro fondo. Después, respecto a la acumulación de capital y riqueza, acá usamos los datos satelitales y el censo del 91, vemos un aumento de la vegetación de bosque nativo, que es una súper buena noticia considerando el problema de erosión que hay. El bosque nativo se ubica principalmente en las quebradas, en este contexto, las tierras marginales, las que no se usan para agricultura. Y vemos que un aumento que aparte se mantiene en el tiempo. Entonces esto es interesante porque habla de que una vez que se pierde el bosque, ese cambio puede ser irreversible, ¿ya? Que puede tener que ver con el hecho que una vez que la tierra se convierte, ciertas inversiones se hacen más baratas y esas inversiones cuando se mejora la tierra para la agricultura, incluso cuando después cambia el régimen de propiedad, puede ser que eso se quede pegado, por decirlo, el uso del suelo. También vemos que hay más plantaciones forestales, no son muchas las plantaciones forestales dentro de las reducciones, por supuesto hay muchos fuera de las reducciones, cerca de las reducciones, como Dani les va a hablar después. Pero vemos que aumentan las plantaciones dentro de las reducciones, un poquito. 5 minutos te quedan, Felipe. Perfecto, gracias. Y eso es evidencia súper directa de que aumentó la seguridad de los derechos de propiedad. ¿Por qué? Porque si voy a plantar una plantación forestal, tengo que tener una expectativa de que voy a poder cosecharla en 10 años más, ¿no es cierto? Entonces, esto es una evidencia bien directa de que la reforma aumentó la percepción de seguridad de los derechos de propiedad. Luego tenemos que hay más educación formal, vemos que hay un mayor nivel de completitud del sexto y octavo grado, que esto es ¿no es cierto? La primaria y después la básica, y en general de la escolaridad, de los años de escolaridad. ¿Ya? Esto, el canal no es el canal que se han encontrado en otros estudios que tiene que ver con caída en la fertilidad y digamos como este Quantity Quality Model of Human Capital, sino que nosotros especulamos que tiene que ver con el hecho de que en la sociedad mapuche tradicionalmente los niños cuidan al ganado. Una vez que el ganado está en una parcela mucho más chica, se liberan de esa tarea y pueden ir a la escuela. Y eso es algo que anecdotalmente lo hemos escuchado en entrevistas, pero es algo que necesitamos más trabajo para documentar, para estar seguro que ese es el mecanismo. Pueden haber otros mecanismos también. Finalmente, bueno, no finalmente, pero casi finalmente, en términos construimos a partir de la sección de hogares del censo un índice de activos y también usamos un índice que ya viene en el censo, que es este segundo, y esto está en términos de deviaciones estándares. Entonces encontramos un aumento en los activos como proxy de riqueza de aproximadamente 20.2 deviaciones estándares, que es un aumento importante. Es natural, digamos, dado todos los resultados anteriores, que efectivamente las familias son más ricas. Y para terminar, en el contexto, ¿no es cierto?, intraétnico, es importante, es muy distinto este resultado si lo que pasó es que finalmente los mapuches vendieron toda la tierra y llegaron colonos chilenos, y eso es lo que estamos viendo,
a si efectivamente los mapuches fueron los que se beneficiaron de esta reforma más directamente. Y eso es lo que exploramos acá con una descomposición formal. Antes de la descomposición formal, primero mostramos que si bien los mapuches perdieron tierras, y acá no me refiero en términos de un abuso, sino que simplemente que perdieron tierra en términos de que hay menos tierras a nombre de mapuches, ¿ya? Entonces, en términos de número de dueños y de hectáreas, cae, y también en números de personas, pero si lo vemos con respecto al nivel en Temuco, no es que los mapuches hayan perdido todas las tierras, para nada. Sigue siendo la mayoría de la tierra mapuche. Y una descomposición más formal, esto me lo voy a saltar en honor al tiempo, pero bueno, muestran los resultados, simplemente derivamos una descomposición formal del efecto que lo divide en el efecto entre los mapuches, entre los chilenos o los no mapuches, y acá el efecto de la composición. Y lo que vemos que el efecto de la composición, que es lo que captura esta idea de hipotéticamente que los mapuches hubiesen perdido toda la tierra y que el efecto se debiera por eso, generalmente es chico. Y el efecto en los mapuches, que es el efecto que uno podría decir que beneficia a los mapuches, generalmente es grande. Por lo tanto, concluimos a partir de esta descomposición que la reforma sí benefició a los mapuches, también benefició a los chilenos que vivían en la reducción. Pero definitivamente sí fue beneficiosa para los mapuches. Para concluir entonces, ya que creo que ya estoy como en T-2, el artículo utiliza una fuente de variación cuasi experimental para estudiar el acceso a la propiedad individual en el desarrollo y la sustentabilidad ambiental de las comunidades mapuche del sur de Chile, y encontramos que el mayor acceso a la propiedad individual contuvo el sobrepastoreo, permitiendo la recuperación del bosque nativo, promovió el desarrollo económico a largo plazo, ¿no es cierto?, haciendo más eficiente la asignación de los recursos productivos, aumentando los niveles de educación y aumentando la riqueza acumulada, y los beneficios se repartieron tanto para la población mapuche como para la no mapuche. Finalmente, nota final, muy importante tener en cuenta el contexto histórico al extrapolar estos resultados, era de esperar, dado el contexto histórico en que se formaron las comunidades mapuche, que la propiedad individual fuera beneficiosa, porque la propiedad colectiva no tenía una buena oportunidad en un primer lugar para ofrecer sus beneficios que vemos en otros contextos. Eso, muchísimas gracias y dejo entonces abierta la palabra. Buenísimo, muchas gracias Felipe, muy bien en el tiempo también. Entonces abro el micrófono o pueden levantar su manito como ya hizo Bernardita, ¿no es cierto?, en el chat para ir preguntando. Así que la primera pregunta, por favor, Bernardita. Hola Dani, gracias Felipe, bienvenidos a todos, sorry por haber llegado tarde y además acabo de notar de que falló mi cámara, así que no sé por qué parece que está mi computador está muriendo. La pregunta para irme rápido a la presentación de Felipe, bueno, ciertamente no conozco la literatura ni la parte histórica, digamos, de cómo se define lo que fueron las comunidades, pero sí me llama la atención, o por lo menos amerita una discusión, el hecho de considerar de manera tan llana propiedad privada a las comunidades. Porque, no sé, uno no sabe a ciencia cierta cuántas personas integran una comunidad y hasta qué punto es una privatización, digamos, rara, ¿ya? Por otra parte, también me llamó la atención la alusión a la señora Ostrom, como que ella proponía o argumentaba en favor de la propiedad privada cuando yo no lo entiendo para nada así. Justamente lo que ella destaca en su trabajo histórico es la importancia de las instituciones en la administración de los comunes, no el régimen de propiedad de los comunes. Justamente es todo lo contrario, ella discute la relevancia de llevar el argumento a propiedad privada, cuando lo que ella destaca que es importante es cuáles son los atributos de poder que tiene la comunidad para gestionar y administrar el uso del común. Por lo tanto, me parece que el discurso que hace Felipe no le hace justicia
a la trayectoria, digamos, del relato de la señora Ostrom. Eso en primer lugar. Lo segundo, que me quedo súper curiosa respecto del enfoque empírico, en el fondo, es comparar en el fondo lo que va ocurriendo a partir del 73, cuando lo que yo entiendo del planteamiento que nos hace Felipe es que el periodo previo al tratamiento es justamente antes de 1930. Pero las primeras fotos de donde se sacan las fotos, o sea, los datos, o se construyen los datos, según entendí, son a partir del 73, por lo tanto, esta evalúa en el fondo solamente lo que ocurre post-tratamiento, ¿ya? Eso ojalá lo pudiera aclarar porque no me quedó muy claro. Y lo tercero y último, y esto para mí ya es más de sensibilidad discursiva, respecto de los planteamientos, es lo que discutió justamente al final Felipe sobre en qué medida los cambios que él constata en las cosas de tenencia de activos y en los indicadores de bienestar de alguna manera o de riqueza, afectan a personas que no son de la etnia, ¿ya? Y eso calificarlo como un éxito y meterlo o agruparlo como éxito, cuando yo te podría argumentar todo lo contrario, que es una señal de falla de la política, porque no sabemos en qué condiciones quedaron los mapuches. Entonces, a menos que el enfoque sea respecto de la utilización de la tierra, donde el foco del análisis sea la tierra y no los seres humanos, no me parece atendible en el fondo suponer que si el 30% de lo que tú estás estudiando cambió de mano y tú no sabes si las personas que salieron de las reducciones están peor o mejor que habiéndose quedado, ¿cómo puedes decir de que hubo una mejora a menos? Porque en el fondo tampoco sabemos si las personas que obtuvieron la mejora, que eran chilenos, digamos, o no mapuches, que se integraron en esa zona, están mejor respecto de lo que hubieran ellos estado en otro lugar, ¿ya? Entonces, si lo primero, así la emoción más de estómago que a mí me produce el hecho de la transferencia de propiedad es a falla de la política, no a un éxito. Y creo que plantearlo como un éxito es súper complicado. Eso. Muchas gracias, Bernardita, por tus comentarios. Mira, anoté 4 puntos acá, entonces deja ir viendo uno a uno. Uno, respecto como a la definición de propiedad privada, la verdad es que acá, y de hecho estoy hablando más bien de propiedad individual que propiedad privada, ¿ya? Porque el tratamiento, lo que tenemos acá es una comunidad que tiene una propiedad colectiva sobre la tierra, en términos jurídicos, ¿no es cierto? En términos jurídicos, ellos tienen en el régimen, en la reducción, tienen acciones sobre el total de la tierra. En términos prácticos, la producción era privada, ¿no es cierto? Lo mismo, ellos tenían mecanismos internos, las reducciones, a través de los cuales se dividieron esa tierra en la práctica. Por lo tanto, lo que viene a ser este largo proceso de entregar propiedad individual en las reducciones, que tomó, en términos prácticos todavía existe, porque todavía hay reducciones que no están divididas, quedan como 5, fue formalizar una privatización de facto en las reducciones. Y esto se relaciona mucho con tu segundo punto, que es el punto de Ostrom, ¿ya? Y acá probablemente, perdona si no se entendió bien mi punto, pero mi punto, yo soy un súper seguidor de Ostrom, y claramente ella no aboga por la propiedad privada, tampoco aboga en contra, ¿no es cierto? Lo que ella aboga es por entender el contexto en cada caso. En algunos casos, la propiedad privada puede ser la mejor solución. En otros casos, las comunidades pueden generar instituciones para brindar soluciones que pueden ser incluso mejores que la propiedad privada, ¿no es cierto? Porque una solución colectiva que funciona bien puede incorporar externalidades que el mercado a veces no puede hacerlo.
Y en ese caso es donde el marco conceptual de Ostrom es súper útil. ¿Por qué? Porque lamentablemente las condiciones históricas que crearon las reducciones no son conducentes a las condiciones que Ostrom describe como asociadas a que la comunidad, a que la propiedad colectiva sea exitosa. ¿Cuáles son esas condiciones? Básicamente que la población sea más o menos homogénea. Acá encontramos altos niveles de fraccionalización entre distintos grupos que fueron mezclados en las mismas reducciones. De hecho, hay testimonio, por ejemplo, de Manquilev, del diputado en los años 20, cuando el mismo Manquilev escribe la ley de división de las comunidades y él dice, los ingenieros crearon este concepto de las comunidades, mezclando familias que no tenían nada que ver, que ahora se detestan. Entonces tenemos un montón de testimonios de principios del siglo XX que muestran el nivel de conflictividad que había al interior de las comunidades por el hecho de mezclar familias que no estaban relacionadas y obligarlas a vivir bajo la misma propiedad. Eso, y bueno, y otra de las condiciones que describió Ostrom también es justamente cuando el recurso es extremadamente escaso, que también eso es poco conducente, dado el estrés que implica a que la propiedad colectiva funcione bien. Entonces, mi punto es que las comunidades tenían pocas chances, ¿no es cierto?, pocas oportunidades para generar el tipo de instituciones ostronianas. Y en ese sentido, la propiedad individual era probable que fuera mejor. Después, respecto a lo del largo plazo, eso es justamente como el hecho de que las observaciones sean del 73 en adelante. Ese es uno de los mayores aportes del paper. ¿Por qué? Porque en la literatura conocemos mucho del efecto de la propiedad individual en el corto plazo. La mayoría de los estudios tienen diseños de diferencias, donde ven alguna reforma, entonces ven un lugar que formaliza derechos de propiedad 2 años después que otro y ven efectos en inversión a súper corto plazo. Justamente la gracia del diseño empírico de mi estudio es que tenemos este tratamiento que está entre 1930 y 1979, básicamente la diferencia en acceso a la propiedad individual, y vemos esto hacia el final, ¿no es cierto?, cuando las comunidades han tenido distinto acceso a la propiedad individual durante al menos 40 años. Eso permite estudiar efectos que toman tiempo en desarrollarse, como por ejemplo los efectos sobre cobertura de suelo. Finalmente, el último punto, digamos como el efecto de los mapuches versus los no mapuches. En primer lugar, el hecho, bueno, seguimos a la tierra, no a las personas, eso es cierto, me encantaría seguir a las personas, pero lamentablemente no tenemos los datos, esa es una limitación del estudio. Seguimos la tierra. Y eso es bien estándar en la literatura, eso no es una excusa, es una limitación bien estándar porque en este tipo de estudios en general uno se enfoca en una zona geográfica y obviamente hay cambio en la composición de las personas. Eso es una limitación de toda la literatura, y esta descomposición que proponemos intenta avanzar un poco en superar ese problema. Ahora, no lo superamos completamente, no podemos seguir a las personas. Yo no te puedo decir que las personas que recibieron la propiedad individual se beneficiaron. Ahora, lo que te puedo decir a nivel de población es que la etnia mapuche, quizás no los mismos mapuches que estaban originalmente, quizás algunos se fueron a la ciudad y le vendieron a otros mapuches, pero la etnia mapuche como un todo mejoró sus condiciones dentro de las reducciones. También había chilenos dentro de las reducciones, desde siempre, desde antes de la erradicación, algunos que se colaron, otros que se habían mapuchizado, que tienen apellidos chilenos, porque así es como determinamos si son chilenos o mapuches. Muchos son realmente mapuches, pero simplemente tienen apellidos chilenos. Y ellos también se benefician. Pero lo más central es que el cambio que dije, ¿no es cierto?, que hay una caída en la propiedad mapuche, yo no lo veo como un éxito para nada, pero es acotado. No, del 80% original, no es que se pase de un 80 a un 10, se pasa de un 80 a un 50. Es un cambio importante, pero sigue siendo la mayoría de la tierra mapuche. Por lo tanto, no lo veo como un éxito en sí mismo, sino que simplemente lo describo como que no es un caso, como otros casos que han habido, en que se da propiedad individual y la etnia pierde completamente la tierra. Y eso yo creo que se debe en parte a algo que no lo indiqué, pero que es importante en este contexto, que el proceso, que fue súper largo, ¿no es cierto?, de dar propiedad individual, era voluntario. Entonces, las comunidades tenían que, al menos 30% de los miembros tenían que
solicitar la división para que se iniciara la división. De hecho, después del 60 eso pasa a ser 50% de los miembros. Y el proceso era muy cuidadoso, toma años. Entonces yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que no se haya perdido la tierra masivamente al individualizarse, y también el hecho de que sabemos históricamente que mucha tierra se perdió incluso bajo el régimen reduccional, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque habían ventas, compra-venta de las acciones, y también había cosas más brutales, ¿no es cierto? El vecino corría los cercos y robaba hectáreas. Entonces puede ser incluso que tener tu título de propiedad individual te haya defendido incluso mejor contra su abuso que cuando estaba toda la comunidad. Esas son preguntas abiertas. Pero de todas maneras rescato tu punto que no es un éxito la reducción de la propiedad mapuche. Súper buenos comentarios, muchas gracias. Mauricio Canals tenía preguntas. Bernardita, si puede bajar la mano, por favor. Muchas gracias, y muchas gracias por la presentación. Estuvo muy interesante. Me gustó mucho también el método empírico, que están usando muchos datos. Así que gracias por eso. Las dudas que yo tenía eran cosas más bien como de clarificación. En primer lugar, tú dices básicamente estás explotando la diferencia que hay entre 1930 y 1975, algo así. Básicamente la proporción de propiedad colectiva y individual en las dos áreas es diferente, ¿no? Y es constante. Claro. Pero algunos de los outcomes que muestras son un poco posterior a los 70, ¿no? O sea, cuando ya hay un proceso donde está cambiando esa condición. Entonces quería saber un poco si eso te ensucia un poco los resultados. En cuanto creo que las cosas de educación, creo que tenía resultados que eran más bien como de los 90. Entonces simplemente quería saber ese efecto, ¿ya? Porque creo que como la forma más eficiente sería tener el resultado justo en el periodo donde no hay cambio, ¿no? Sería el 75, creo que no me acuerdo efectivamente la fecha. Lo otro que quería preguntarte era, cuando mostraste lo del tema forestal, ahí creo que hay un tema igual, no sé si esto está probablemente conversado en tu estudio, pero que desde el 73 en adelante, tengo entendido, el 74 se empieza a subsidiar la plantación forestal, ¿no? Entonces, ahí no sé cuánto el hecho de andar plantando árboles va a ser un efecto del beneficio de la propiedad individual o algo que está inducido por parte del Estado. Igual puede ser que esto un poco se cruce, como que quizás las unidades colectivas no pueden pedir el subsidio y las unidades individuales sí, no sé, quizás ahí hay algo. Y finalmente quería preguntarte algo bien metodológico, quizás un poco aburrido para la audiencia, pero simplemente lo del uso de suelo. Por lo que entendí, tú empiezas como de más adelante hacia más atrás, ¿no? Con estas redes neuronales, con las imágenes satelitales más nuevas, con mejor resolución, tú puedes identificar tipo de suelo, y de ahí uno empieza a moverse hacia atrás haciendo algunas extrapolaciones, me imagino. Eso simplemente quería aclarar un poco el método de eso, simplemente por razones bien particulares e individuales, porque alguna vez estuve en un proyecto intentando hacer ese mismo trabajo, pero sin redes neuronales, o sea, a mano. Entonces, simplemente para saber cómo fue que pudieron llegar a hacer uso de suelo para el 73. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, con tu primer punto respecto a como al uso de datos del 91, claro, efectivamente el tratamiento se ensucia al 79 con la reforma de Pinochet, porque ahí durante los 80, básicamente todas las que no estaban divididas se van dividiendo. Pero lo ensucia en un sentido que los resultados son más conservadores. ¿Por qué? Porque los controles se van tratando. Los controles ganan acceso a la propiedad individual, por lo tanto los resultados en ese sentido son más conservadores, y lo que están midiendo es un poco ahí la apuesta, ¿no es cierto? Es que si estuviste 50 años con distintos regímenes de propiedad, no es que te dan la propiedad individual y inmediatamente uno se siente súper seguro con su derecho de propiedad, más encima en un contexto como de dictadura. Se podría esperar que en parte que el comportamiento no cambie tan rápido, porque se tiene que acostumbrar la persona a tener su título individual, y que ciertos efectos simplemente incluso toman tiempo, incluso si es que el comportamiento cambiara inmediatamente,
por ejemplo, la persona tiene que acumular capital antes de plantar una plantación, ¿no es cierto? Entonces eso va a tomar tiempo en desarrollarse. Sí, esa es un poco la lectura, es como, lo leemos como son efectos conservadores, pero que todavía están midiendo la diferencia, lo que quedó de una diferencia tan larga en el tiempo. Respecto a las forestales, súper buen punto. Efectivamente, el 74 se publica el DL, ya no me acuerdo el número, pero el famoso 701. DL 701. Daniel experto ahí en el 701. El 701, que subsidia las forestales, y de todas maneras interactúa. Ahora, no es que sea, como esto pasa a los dos lados de la frontera, es importante entender si es que bajo propiedad colectiva podían aplicar el subsidio. Eso puede ser parte de lo que explica la diferencia, efectivamente. Ahora, el hecho de que se mantenga después tanto tiempo en el tiempo, incluso hasta el 2016, puede tener que ver digamos, con la percepción de seguridad, que hay una especie de rezago de eso, pero eso es una parte más cruda del paper que tenemos que darle más vuelta, y súper buen punto, cómo interactúa con la política pública. Finalmente, la parte más técnica del uso de suelo, a mí me encanta esa parte. Lamentablemente no le pude dedicar el tiempo que yo encuentro que merece, porque es súper choro. Pero mira, para mostrarte un poco cómo funciona, mira, acá tenemos un ejemplo. Primero tenéis las imágenes satelitales, tenéis que tratarlas, etcétera, y después, primero, para una selección aleatoria de píxeles, esas las clasificamos a mano, ¿no es cierto? Entonces, tenía el píxel, veis las imágenes bien modernas, y decís, ya, esto evidentemente es agricultura. Después va yendo para atrás en el tiempo y veis si se mantiene agricultura, y después, de repente, qué sé yo, bosque nativo. Y el hecho de hacerlo de adelante para atrás ayuda mucho al ojo a poder identificar esos cambios. Y es una cosa que hay que entrenarla, no es fácil, sobre todo para la imagen antigua, pero ahí, por suerte, mi coautor, que está en una escuela ambiental, tiene acceso a estudiantes, digamos, ecólogos, que tienen súper buen ojo para interpretar imágenes satelitales, y eso es lo que usamos como el input humano. Después, ese input humano se lo pasamos a la máquina. Entonces, de hecho, la red neuronal lo que hace es que toma la serie completa de tiempo de la clasificación que hicieron los humanos, y eso lo asocia con la serie completa de tiempo de las imágenes satelitales, y la clasifica de una, de hecho, mirando hacia adelante y hacia atrás, y de atrás para adelante. Son redes, se llaman Recurrent Neural Networks, que son bidireccionales. Entonces miran para los dos lados. Y esa es la parte como más técnica, que es más innovadora también, para hacer esta clasificación de imágenes tan antigua. Y funciona súper bien. Digamos, como acá, este es el ejemplo que no le alcanzamos a mostrar, pero déjame mostrarlo rapidito. Tenemos el 73, esto es Traiguén, ahí está la ciudad, y ahí reconoce el bosque nativo, que es el verde, ¿no es cierto? Ahí mira, hay un parche grande de bosque nativo, lo reconoce acá, también a lo largo como de las quebradas, acá reconoce otro pedazo de bosque, ¿ya? No es perfecto, tiene un montón de forestales que probablemente no estaban ahí ese año, que son los rojos, pero eso tiene que ver con que las forestales aparecen después. Este es ya el 86, y ahí ya empiezan a aparecer algunas forestales ahí, que está chiquitita la forestal, y eso también probablemente ahí, que lo empieza a reconocer. Después ya el 96 aparece una forestal ahí, que también la reconoce. La de allá también está mucho más consolidada, y esta de acá también. Y acá empiezan a aparecer unas forestales que es como que no están todavía, pero que ya después del 2006 están. Esto es una forestal joven, y esto es una forestal también que la están plantando. Y ahí, aparece. Después del 2016 ya es evidente que está ahí la forestal. Eso, si te interesa la parte más técnica, tengo un draft del paper que tiene un apéndice largo con la parte más técnica. Feliz te lo puedo compartir si me escribís un correo. Feliz te lo mando. Espero tener listo ese draft de acá a 2 semanas. Ahí está, ahí está mi correo. Gracias. Buenísimo. Gracias. Ya, creo que Bernardita tiene quiere responder. Una cosita. Sí. No responder, si no tengo nada que responder. 2 cosas. Uno, que por favor nos manden la presentación, porque el público lo pide, para poder adjuntárselo a la comunidad, por favor. Y la segunda cosa es que me quedé pensando, y es una segunda pregunta, pero no necesariamente la tienes que responder, sino que es una duda que me quedó. Si la política de cambiar el régimen jurídico de los territorios era voluntaria, por lo que yo te entendí, es decir, que uno lo pedía, la pregunta mía es como,
deja de ser un tratamiento exógeno, ¿ya? Hay un nivel de autotratamiento que me pregunto, o de autoselección, ¿no es cierto?, para ser tratado, que me pregunto de qué manera te puede modificar en el fondo el análisis. No tengo una respuesta, simplemente que me cabe la duda, porque cuando uno hace estos ejemplos como cuasi experimentales, lo que supone es una actividad exógena que te cambia las condiciones y tú miras lo que pasa con el tratamiento, pero acá en el fondo tú le tienes la posibilidad de tratamiento a dos grupos de personas, o sea, a una comunidad amplia, y solamente algunos se tratan. Entonces, pareciera ser que esos que se están tratando son personas con características no observadas distintas, y por lo tanto, ¿de qué manera pueden ser esas cosas las que te están explicando y no en sí mismo el tratamiento? Entonces te lo dejo planteado como duda, porque... No, tengo que responder eso, pero gracias por la pregunta, Bernardita, esto es súper central. Justamente lo que comparo no son los que se dividieron versus los que no dividieron. Lo que comparo es diferencias en acceso a la propiedad individual, y esa es justamente la versión cuasi experimental. Porque lo que comparo son los que están justo en Victoria, que pueden haberse dividido o no dividido, pero lo que tienen en común es que tienen mayor acceso a la propiedad individual, con los que estaban justo en Temuco, que también se pueden haber dividido o no dividido, pero tienen menos acceso a la propiedad individual. Por eso el tratamiento se tiene que entender como aumentar el acceso a la propiedad individual y no la propiedad individual en sí. Gracias por la pregunta, súper central. Ok, buenísimo. En honor al tiempo, muchas gracias, Felipe. Te pido por favor que dejes de compartir la pantalla. Bueno, yo no me puedo hacer una autointroducción muy rimbombante, así que simplemente contarles que... No, sería un ejercicio muy narcisista, ¿no? Pero simplemente contar de que soy profesor asociado de la Universidad de Talca hace 2 años, también más o menos a partir del año pasado también me integré, ¿no es cierto?, acá a la asociación, y por lo tanto es muy interesante poder estar organizando una de estas jornadas de historia económica, y espero que en el futuro puedan ser presenciales y quizás repetirlas por acá en Talca. Les voy a contar un poquito, déjenme poner primero las diapositivas y les voy a contar un poco el marco en que está esto, un poco quizás contarles de que mi investigación ha sido principalmente en el ámbito del desarrollo económico. Antes de venir acá yo fui 7 años académico en la Universidad Goethe en Frankfurt, y ahí me dediqué principalmente a estudios de 2 aspectos, podríamos decir, mucho trabajo en terreno, pero principalmente en África subsahariana, a estudiar economía tribal, podríamos llamarlo, a través de teoría de redes, ¿no es cierto?, cómo se formaba la economía tribal y cómo se influenciaba una vez que habían, por ejemplo, proyectos de desarrollo rural, etcétera, cómo eso influenciaba a esta economía tribal. Y por otro lado estudié también conflictos, ¿no? Conflictos, tuve incluso en Sudán del Sur, etcétera, estudié varios de los conflictos en África subsahariana. Entonces, hace como 4 años, ya pensando que iba a volver a Chile, justamente era casi natural pasar a estudiar las comunidades indígenas en Chile y también conflictos en Chile, y en particular ahí tengo una agenda bastante amplia y les voy a comentar algunos de los resultados relacionados. Así que déjenme primero que todo compartir la pantalla. Me imagino que la están viendo. ¿Se ve la pantalla, no es cierto? Sí, no hay problema. Ya, perfecto. Ok, me voy a autotomar el tiempo, pero si me excedo, Bernardita o Felipe me cortan nomás. Ok, lo que voy a estar presentando hoy día particularmente es un proyecto que estamos desarrollando hace más o menos 2 años con un estudiante de acá de la Universidad de Talca, con Felipe Toledo, que está por ahí en la audiencia, que terminó su magíster en economía este año, y que lo llamamos los agravios de una reforma fallida, reforma agraria y conflicto indígena en Chile. Esto está en el marco de un proyecto Fondesit de iniciación que empezó hace más o menos 1 año, se llama The Long-Term Effects of Forced Private Property Formation, The Case of Mapuche Territories, y que de hecho está bastante relacionado con la investigación de Felipe. De hecho, a Felipe lo conocí un poco después de haber presentado el proyecto y todo,
y creo que era la única otra persona que desde el punto de vista cuantitativo, ¿no es cierto?, estábamos estudiando justamente esta pregunta en particular, de cómo los cambios, ¿no es cierto?, que han ocurrido principalmente desde finales del siglo XIX en la macrozona de Araucanía, ¿no? Lo que se llama el Gulumapu, ¿no? Lo que era el territorio mapuche independiente antes del 1883, como la formación forzada de propiedad privada, ¿no?, que parte en finales del siglo XIX, continúa con el periodo que ya describió Felipe y que me ahorra un poco contar esa historia, y que pasa por la reforma agraria, que es lo que voy a hablar hoy día, y después con las reformas del 79, etcétera, y lo que pasa hoy en día, cómo eso afecta a diferentes aspectos socioeconómicos, por ejemplo, a la conflictividad en la zona, ¿no?, que es una de mis especialidades y que vamos a ver que también ahí yo desarrollé con otros coautores una base de datos al respecto. Así que ese es como el marco grande. Respecto a la literatura, Felipe ya mencionó bastante, así que no va a mencionar, pero un poco mencionar que esto quizás va en 3 líneas de literatura que a mí me apasionan, me fascinan y que creo que son importantes, sobre todo las 2 primeras, ¿no es cierto?, para esta asociación, ¿no es cierto? Lo primero, que es conocido creo por la mayoría de ustedes, ¿no es cierto?, es esta nueva tendencia en los últimos 15, 20 años respecto a los determinantes históricos del desarrollo económico, con parte quizás, pero sería exagerado decir, pero sobre todo desarrollado por Acemoglu, Robinson, Nathan Nunn y otros grandes autores, ¿no es cierto?, que hace más de 20 años tienen este tremenda agenda de cómo el desarrollo actual no se puede dejar de entender sin entender las condiciones históricas, y en el fondo ha redefinido un poco la historia económica, la ha revivido de todas formas, ¿no es cierto?, en la actualidad, y ha hecho esta mezcla de revivir los estudios más tradicionales de historia económica, que muchas veces eran en cierta forma más cualitativos, con los estudios cuantitativos, con microeconometría, ¿no es cierto?, aplicada como lo que mostró Felipe, un poco con lo que mostré ahora, y que ha redefinido, yo diría, quizás sea exagerado, podemos hablarlo después de la discusión, un poco lo que es la historia económica, y la ha revivido, ¿no? Yo creo que le ha vuelto a dar interés en todas las escuelas, ahora se estudia historia económica nuevamente. Pero el paper en particular dialoga con algo un poco más cercano y específico, que es dentro de esta literatura amplia y que es más reciente, que son los determinantes históricos de los conflictos en la actualidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque la literatura en que yo me muevo del desarrollo económico ha identificado, y esto es algo también relativamente reciente, yo diría en los últimos 10 años, aunque parece obvio, pero se ha enfocado en el centro de decir, claro, los conflictos son uno de los principales hechos que hacen que se inhiba el desarrollo económico. Por supuesto, hay una correlación muy directa entre los países con conflictos violentos y la pobreza y otros indicadores, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender cómo se generan los conflictos, y ahí está esta literatura relativamente reciente de tratar de entender los conflictos actuales a través de hechos históricos. ¿Por qué? Porque eso además ayuda a los procesos de conversaciones de paz, etcétera, ¿no? Y otra literatura fascinante que sí la mencionó Felipe, que es relativamente reciente y muy apropiada para lo que estamos conversando, que es Indigenous Economics, ¿no? En Estados Unidos y Canadá principalmente, muchos autores, pero relativamente recientes, están publicando y publicando muy bien estudios sobre qué ocurre con las comunidades, las First Nations de Canadá, los Indian Americans, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Y la historia, lo interesante es que la historia de las comunidades indígenas, mapuche en particular en Chile, es bastante similar a lo que ocurrió en Canadá y Estados Unidos. Yo mientras más leo me convenzo de eso, que es más parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos y Canadá que a lo que ocurrió en otros países de Latinoamérica, excepto Argentina, ¿no?, que también fue un caso relativamente parecido. Eso también es discutible, pero yo mientras más leo más me convenzo de eso. Ok, ¿en qué nos vamos a enfocar en este paper? Es en los efectos de la reforma agraria del 62 al 73, pero vamos a ver que la zona de estudios principalmente del 67 al 73, y de hecho del 70 al 73 principalmente, cómo eso afecta a el conflicto mapuche-Estado chileno en la actualidad. Esa es la gran pregunta ¿no es cierto?, de investigación, y para eso hemos armado una base de datos bastante única a nivel predio. Ya Felipe mostró datos que son más o menos parecidos, así que, pero voy a mostrar cuáles son las diferencias de nuestros datos, y de ahí hacemos, ¿no es cierto?, análisis empírico a través primero de ¿no es cierto?,
correlaciones parciales a través de mínimos cuadrados ordinarios y después variables instrumentales para mostrar nuestros resultados. Ocupamos datos históricos de lluvia para esto. Voy a enfocar mi presentación más en la parte cualitativa, por decir así, describir el proyecto, después muy brevemente, cuando me alcance el tiempo, describir los resultados y después conversarlo eso posteriormente. Así que básicamente me voy a enfocar, Felipe ya algo dijo esto, de hablar un poco de la historia, que es fascinante y que podría estar toda la presentación hablando de esto, pero no lo haré, lo podemos discutir después. Felipe ya me ayudó porque dijo parte. Mostrar los datos, los resultados econométricos más o menos rápido y mencionar algunos de los mecanismos que, para anticipar, ya lo había comentado, ¿no es cierto? Uno de los mecanismos que mostramos nosotros es que la reforma agraria promovió la formación de forestales en la área y eso parece ser, para nosotros, bueno, parece bastante obvio, pero los datos son bastante evidentes, mostrar al menos una correlación entre reforma agraria, formación de forestales y el conflicto en la actualidad. Vamos a ver hasta dónde llego. Ok, les cuento esta historia tan fascinante que la contó Felipe, pero complemento con algunos aspectos quizás no contados, ¿no? Lo primero es que sí sabemos todo, y como yo dije, esta es una historia que se ha reescrito, ¿no? O sea, esta historia, para mí, cuando empecé a leerla hace 4 años, era como leer de nuevo, ¿no? Era como que nunca hubiera hecho historia de Chile, porque lo que se aprendió en el colegio y lo que decían muchos de nuestros libros, o eran sesgados, muy sesgados, o simplemente eran equivocados, por no decir básicamente algunos casi que mentiras, ¿no? Antes del año 1860 había básicamente de facto autonomía territorial mapuche en el lado chileno, en lo que se llama el Gulumapu, de alrededor de 5 millones de hectáreas. ¿Ya? Que eso es toda la zona más o menos, si debería haber puesto un mapita acá, al sur del río Biobío y más o menos a la parte norte, que es la región de los ríos actualmente. Eso nunca fue de facto parte del Imperio Español, ¿no es cierto? No vamos a contar toda la historia ahí, pero lo más interesante quizás para esto, y que es lo que hace la diferencia con el resto de Latinoamérica o la mayoría de Latinoamérica, es que cuando Chile se independiza en 1810 o 1818, cuando quieran tomarlo, esto de facto era independiente, por supuesto se ha citado, y ahora que se están debatiendo los escaños reservados, que de hecho me estoy perdiendo el debate, pero se cita constantemente que O'Higgins, Freire y otros, ¿no es cierto?, reconocieron que había un límite de facto con un estado, de hecho dijo O'Higgins, mapuche, ¿no? Y eso se mantiene de facto así en estos 5 millones de hectáreas más o menos hasta el 1860, en que empieza a haber una serie de operaciones militares chilenas de invasión, ¿no es cierto?, en que de a poco empiezan a correr la frontera, por decirlo así. Una historia fascinante y que quizás con Felipe o en otros papers lo contaremos más adelante cuando hablemos más del siglo XIX, ¿no es cierto?, y que termina el año 1883, algunos dicen 1881, cuando hubo la gran última revuelta mapuche, ¿no es cierto? Termina con la conquista chilena y recién en ese año 1883, de facto incorporación de estas 5 millones de hectáreas. O sea, en el 1883 no solo se incorporó todo el norte grande, sino que todo esta zona de macro Araucanía, ¿no? Que es una historia menos contada que lo que pasó en el norte, ¿no? En el 1883, 1930, esto voy rápido porque sí lo contó Felipe, ¿no es cierto?, se produce este proceso de erradicación en que se otorgan los llamados títulos de merced, en que se forman las reducciones indígenas, que son alrededor de 3.000 y que en el área de estudio son aproximadamente 400.000 hectáreas. 1930-1960 no lo cuento porque Felipe lo contó, pero básicamente hay una integración a la sociedad chilena, están estas subdivisiones de los periodos, pero el periodo que nos interesa, ¿no es cierto?, que es la reforma agraria, en el 1962, pero digo principalmente 1970, hay una gran extensiva reforma agraria en la zona, de alrededor de 150.000 hectáreas, ¿no es cierto?, y voy a mostrar que en algunas provincias la reforma agraria fue tan importante casi como los títulos de merced, y ha sido tanto más importante que lo que ha hecho la CONADI en estos días. Entonces fue una reforma agraria muy intensa, muy extensa y con mucha participación mapuche. Y después, historia ya un poco más conocida, hay la contrarreforma después del golpe militar, ¿no es cierto?, durante la dictadura, que fue particularmente intensa en esta zona. De hecho, los datos muestran que es la zona donde fue más intensa la contrarreforma agraria,
por dos razones. Una, de que eran más recientes, casi todas las expropiaciones se habían hecho después del 70, por lo tanto no estaban, ¿no es cierto? La CORA, la Corporación de Reforma Agraria, no la había consolidado y por lo tanto se pudieron revertir más fácilmente, y por supuesto porque era una zona de alta conflictividad. Y por supuesto fue una contrarreforma muy violenta, muchas veces que generó nuevos agravios, ¿no? En parte de ahí viene el título, por la violencia en que se hizo. Periodo militar no voy a contar detalles, pero básicamente llegamos hoy en día en que quizás tengo que hablar menos, en que, ¿no es cierto?, parte este nuevo conflicto. Nosotros en el Mapuche Data Project, que ya lo decía Felipe, con otros coautores, ¿no es cierto?, hemos levantado datos respecto a la conflictividad actual. Nosotros decimos que el conflicto parte básicamente a partir del 92, pero incluso antes parte, de hecho, casi como una continuación de una reforma agraria que quedó latente, es un poco la hipótesis que tenemos nosotros, porque parte con nuevas tomas de terreno, etcétera, y después ya parte a una violencia mucho más fuerte, que es lo que vemos hoy en día. No voy a referirme tanto a lo de la actualidad, lo podemos hablar después, ustedes lo conocen mejor que otras audiencias. Uy, se me quedó, denme un segundo que se me quedó pegado el mouse acá. Un minutito, que no puedo... Uy, no me avanza la diapositiva. Ahí sí. Ok, entonces, un poco justamente mostrar en datos la importancia de esta reforma agraria, ¿no? Fíjense, por ejemplo, bueno, acá tenemos Cautín y Malleco. Yo voy a solamente, por razones de los datos que tengo, concentrarme en estas dos provincias, ¿no es cierto? Y acá tenemos los datos sobre los títulos de merced, las tierras, ¿no es cierto?, que otorgó el Estado cuando creó las reducciones. Concentrémonos, por ejemplo, en Malleco, ¿no? En Malleco, si, por ejemplo, tomamos los datos de CONADI o los datos de otras fuentes, ¿no es cierto?, más o menos podemos decir que hubieron como 80.000 hectáreas de títulos de merced, y durante la reforma agraria fueron 90.000. O sea, durante la reforma agraria, en básicamente 3 años, se dio más tierra que durante los 50 años del proceso de erradicación. En Cautín fue menos intenso, pero de todas formas es alrededor del 20%. Entonces está hablando de un proceso muy fuerte. Y si lo comparamos con los datos de la CONADI, acá lo tengo hasta el 2016, básicamente en Cautín es tanta tierra como la que se ha entregado en casi más de 20 años por la CONADI, la reforma agraria, y en Malleco es más. O sea, es un proceso muy intenso, muy extenso, y yo diría mucho menos estudiado que los otros, ¿no? Ahora voy a Dani, acelerar una pregunta aclaratoria. Una pregunta aclaratoria cortita. Cuando te referías a los datos, a estos datos, ¿son todos los que se expropiaron para los mapuches o los que se expropiaron en total en Malleco y Cautín? Chuta, espérate, no te puedo escuchar bien porque tengo un problema acá. A ver. ¿Me puedes repetir la pregunta? Que no te escucho. Sí, una pregunta aclaratoria. Sí. ¿Estos datos de expropiación de la reforma agraria son los totales o solo los que se dieron a títulos de merced, los que se dieron a Mapuche? Estos son los que se dieron a Mapuche. Sí, estos son los 150.000 que se dieron a Mapuche. Claro, claro. Yo, como decía, más o menos 400.000 hectáreas se dieron totalmente, y estos son solo lo que está demostrado que se dieron a Mapuche, ¿no? Que es una fuente, lo voy a dar después. Bueno, es un libro muy interesante, que es de donde yo me baso un poco de sacar la idea del paper, que es un libro de Correa y otros coautores del 2005, que se llama Las tierras mapuche y la reforma agraria. Fascinante, en que se describen a través de trabajo terreno los que directamente fueron con participación mapuche. Sí, gracias por la pregunta. Gracias. Ok, voy rapidito a los datos, porque sí, ya está hablando mucho rato, así que voy un poco rápido a los datos, a lo que hicimos, y después abrimos a los comentarios. Nosotros entonces juntamos muchos datos georreferenciados para hacer un estudio a nivel de predio, ¿no es cierto? Entonces nuestra unidad de estudio va a ser un predio. Primero que todo, identificamos justamente lo que se llaman las carpetas CORA, todas las predios que fueron expropiados. Esto lo sacamos de una digitalización de las carpetas CORA de Cuesta y otros coautores, ¿no es cierto? Que eso está disponible, algo muy interesante, ¿no es cierto?, de ver para analizar otras regiones también. Y de ahí, ¿no es cierto?, lo que hicimos, que lo hicimos a mano,
ese fue trabajo de detective, como le dije yo a Felipe, fue hacer el link, ¿no es cierto?, entre lo que decía la carpeta Cora y las carpetas, y los predios que Correa y los otros identificaban como expropiados directamente por Mapuche, ¿no es cierto? Eso fue el trabajo de detective que hicimos nosotros. Otro trabajo, otro dato que tenemos, que eso viene en secundario, ¿no es cierto?, es los datos georreferenciados de los títulos de Merced, que son de Conadi, eso es lo mismo que ocupa Felipe, yo creo. Tenemos también los datos de propiedad rural, ¿no es cierto?, Araucanía 2013, lo mismo de Felipe, que de hecho se los pasé yo, ¿no es cierto?, es exactamente el mismo, así que no lo describo. Y tenemos esto que también me gustaría pasar un rato hablando, pero no lo podré hacer, que es lo que se llama Maceda o Macida, para la audiencia inglesa, ¿no es cierto?, que es esta base de datos sobre conflicto que hemos armado con otros 4 coautores, Pedro Cayul, Alejandro Corbalán y Mateo Pasona, ¿no es cierto?, que está disponible en la página web del Mapuche Data Project, en que hacemos una base de datos a nivel evento de conflicto, que era algo que nadie había hecho. Básicamente lo hicimos porque queríamos estudiar conflicto y nos dimos cuenta que ninguna fuente, algunas fuentes eran dispersas para algún año, otro, pero nosotros, ¿no es cierto?, tenemos los datos del 90 al 2016 muy estandarizados a nivel evento, y de ahí, ¿no es cierto?, nosotros, bueno, este paper también fue recientemente aceptado para ser publicado en el Journal of Peace Research, que es un muy buen journal, ¿no es cierto?, en que escribimos los datos, así que los invito a leerlo. También hay un paper que lo describe, etcétera. Pero acá, para este paper, nosotros hacemos un trabajo adicional, porque los datos de Maceda están a nivel evento, ¿no? Entonces nosotros decimos, un evento ocurrió en tal lugar en tal año, pero eso está descrito a nivel comuna. Nosotros tomamos algunos de los datos que nosotros teníamos cuando construimos esta base de datos, y con Felipe fuimos capaces de identificar predios donde ocurrían los conflictos. Entonces georreferenciamos los predios donde ocurrían conflictos dentro de Araucanía. Por eso que toda esta base de datos es a nivel predio. Les muestro un poquito los datos. Acá tenemos un mapa de la Araucanía. Yo siempre le digo a la audiencia internacional de que esto es del porte de Bélgica, ¿no?, para que no piensen que es un área chiquitita, para que los, no sé, los extranjeros que lo ven, es un área bastante importante. Ahí en violeta, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, morado, tenemos una de las cosas que sorprenden mucho a los geógrafos, que logramos, ¿no es cierto?, identificar justamente la mayoría, como el 80%, 75% de los predios que fueron expropiados en reforma agraria en la Araucanía, y los georreferenciamos. Este mapita, como dice Felipe, tiene detrás, Felipe Jordán, ¿no es cierto?, tiene varios meses de trabajo detrás. Este mapita no tiene tantos meses de trabajo, pero también es importante. En violeta, ¿no es cierto?, en morado vemos todo lo que es la propiedad rural de Araucanía en el 2013, que era lo que describía Felipe, y en amarillo vemos los títulos de Merced. Y acá esta es una de las formas de mostrar Maceda, ¿no es cierto?, que es la intensidad de conflicto a nivel comuna. Al norte vemos esto, zona roja, etcétera. No voy a entrar en detalle porque eso da para otra presentación, pero quizás lo interesante es mostrar cómo nuestra base, ¿no es cierto?, captura buena parte de la conflictividad en Araucanía, ¿no? Dentro de Maceda nosotros tenemos 1680 observaciones de eventos de conflicto en Maceda. Y más o menos un tercio ocurren en predios que nosotros identificamos, 585. ¿Ya? Todas estas cosas de acá son, estos son a nivel predio, y estas son otras cosas. Por ejemplo, no sé, más sea una manifestación pacífica que se hace en Temuco, eso es un evento. Entonces hay muchos eventos que son urbanos. Pero acá nosotros identificamos los eventos rurales. Entonces por eso tenemos como la parte rural, por así decirlo, del conflicto. Esto para mostrar también un poquito los datos. En esta es un gráfico a nivel comuna, en que acá abajo tenemos el número de invasiones de predio por comuna, y acá tenemos la intensidad de reforma agraria, pero medida por sobre los títulos Merced, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto la reforma agraria fue más potente o menos potente que el proceso de erradicación? Entonces vemos este outlier de acá, que nosotros lo sacamos en nuestro estudio empírico, que es Ercilla. Y en Ercilla es la comuna con más conflictos, eso es sabido, ¿no es cierto? Eso se captura por el número de invasiones de predio. Pero una cosa interesante es que por lejos es la comuna también donde tuvo más intensidad de reforma agraria. O sea, en Ercilla se dieron más
hectáreas durante la reforma agraria que en los 50 años de la erradicación, ¿no? En las otras comunas también hay bastante dispersión, que por supuesto es importante para nuestro estudio, pero no tanto, ¿no? Entonces acá estas comunas de acá son comunas con básicamente probablemente poca población indígena, en que hubo poca erradicación y poco reforma agraria, pero también tenemos las otras mezclas. Podemos conversar los detalles después. Ok, rápidamente, y acá no voy a entrar en detalles muy técnicos, ¿cuáles son nuestros principales resultados? Primero, las correlaciones a través de OLS. Básicamente nuestra variable dependiente es 1, 0 si es que hay conflicto o no hay conflicto en un predio. Después, si este predio fue parte de la reforma agraria y si fue parte de la reforma agraria con participación mapuche. Esto es a nivel predio, ¿ya? Por eso es que tenemos acá, claro, 143.000 observaciones, que son los 143.000 predios, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestro catastro, pero nosotros concentramos los predios más grandes, ¿no es cierto?, sobre 40 hectáreas, porque la mayoría de reforma agraria tienen 40 hectáreas, ahí quedan 11.600 predios, y el resultado principal acá es básicamente que efectivamente, con diferentes formas de poner los errores estándar, etcétera, que me lo voy a ahorrar por ahora, en los predios donde hubo reforma agraria hay más conflictividad hoy en día. Y donde hubo participación mapuche, que es esta variable acá, o esta otra variable acá, hay todavía mucho más. ¿Cómo se interpreta este resultado? Básicamente tomando la media, ¿no es cierto?, en esta muestra de predios por sobre 40 hectáreas. Un predio que estuvo en la reforma agraria tiene más o menos 10 veces más probabilidad de estar envuelto en un evento conflicto que otros predios de la Araucanía, y los predios que tuvieron participación mapuche es el doble que los otros predios, o sea, 20 veces más que los predios promedio. Básicamente ese es el resultado, que lo podemos comentar después. ¿Qué tipo de eventos son los importantes? Lo podemos dividir, ¿no es cierto?, en nuestra base de datos. Si consideramos todos los predios expropiados, principalmente son los ataques violentos, ¿no es cierto?, principalmente las quemas de maquinaria, etcétera, eso es lo que referimos con ataque. Violencia básicamente relacionada a los ataques, y donde hay propiedad destruida. Pero cuando vemos los predios que también tuvieron directa participación mapuche, ahí es donde vemos principalmente las invasiones de tierra. Y esto hace bastante sentido, y después, si alcanzo a discutir los mecanismos, vamos a ver que justamente esto de que predios que no tenían necesariamente participación mapuche tenían estas características, se relaciona a que muchos de esos predios actualmente son forestales. Ok, voy muy rápido, y esto en un minuto, algo que requiere por supuesto mucho más tiempo. Nosotros hacemos una metodología de variables instrumentales para obtener estimadores causales o interpretar causalmente nuestros estimadores, porque estas OLS son correlaciones, ¿no es cierto?, parciales. Ocupamos algo bastante estándar en la literatura, muy criticado también, así que por supuesto peligroso. Hacemos bastante análisis empírico en el paper, pero que no me los voy a ahorrar por hoy día, que es básicamente ocupar lluvia histórica, ¿no es cierto?, lluvia durante el proceso de expropiación de la reforma agraria como instrumento. ¿Cuál es la intuición de esto? En que básicamente si hubo una buena lluvia o una mala lluvia durante la reforma agraria, cambió la probabilidad en algún sector de que un predio estuviera en la reforma, y por lo tanto eso tiene, a través de la reforma agraria solamente, un efecto hoy en día. Esa es más o menos la intuición. Y de hecho nosotros, acá voy a ir un poquito rápido, bueno, ocupamos bases de datos, ¿no es cierto?, históricas de lluvia, y nosotros pensamos que la lluvia afecta a través de el principal cultivo de la zona, que es trigo. De hecho, en los datos del censo agrario del 65, la mitad de los cultivos de la zona era ¿cómo se llama?, trigo. Nosotros mostramos de que, y averiguamos unos papers de agronomía, ¿no es cierto?, y que para Araucanía es la lluvia de primavera la que es relevante para definir la productividad del trigo. Y nosotros vemos que efectivamente, si nosotros ocupamos los meses de lluvia, ya, durante reforma agraria, hay un cambio en la probabilidad de ser expropiado. Y no cualquier no cualquier año de la reforma agraria, sino que el 70, que es justamente cuando Salvador Allende es relativamente de forma sorpresiva electo, y es donde hay un tremendo aumento de invasiones de predios o ocupaciones de predios, ¿no es cierto? Nosotros, de hecho,
codificamos también datos de González y Vial. Sí, ya se me está acabando el tiempo, así que voy a ir más o menos rápido. Sobre invasiones de predios, y vemos que hay una correlación muy fuerte entre las lluvias del 70 y las invasiones de predios, y también vemos con diferentes análisis de que probablemente esto viene a través de la productividad del trigo. Podemos hablar más detalles después. Este es el mapita de las lluvias, y acá simplemente ver de que los resultados ocupando esta técnica de variables instrumentales efectivamente muestran, corroboran los resultados, aunque lo corroboran, y esto es por un problema técnico en general, más bien para los predios totales Cora y no los predios con participación mapuche. ¿Por qué? Porque nuestro instrumento no funciona bien para esos predios mapuche. Entonces, acá nos concentramos en la reforma total. Y, y se corroboran también los resultados a través del tipo de conflicto. Ok, muy brevemente, y con esto concluyo, cuáles son los mecanismos. Un poco lo anticipaba, ¿no es cierto? No voy a mostrar ni siquiera los datos, pero nosotros exploramos cuáles son los mecanismos, y principalmente pensamos que hay dos agravios, ¿no? De hecho, por eso el paper se llama Grievances of a Failed Reform, yo lo traduzco como agravio. ¿Cuáles son los agravios de la reforma agraria? ¿Y cuál es nuestra hipótesis, no? La hipótesis básicamente es que la reforma agraria fue echarle benzina al fuego, ¿no? Carbón al fuego, ¿no? En zonas donde había conflictividad ya antiguamente se genera un nuevo agravio, que fue que yo, te devuelvo tierra, y te doy incluso tierra que no era parte de los títulos de Merced, te doy mucha tierra, forma muy rápida, pero 73, ¿no es cierto? Te la quito muy rápida, muy violentamente, entonces pongo fuego sobre carbón, ¿no es cierto? Caliento más lo que ocurre. Ese es básicamente lo que estamos mostrando acá. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, primero mostramos justamente, ocupando los datos del censo 2013, que efectivamente no hay ninguna probabilidad mayor de que los actuales dueños de las tierras sean mapuches donde hubo reforma agraria. O sea, la reforma agraria falló, como lo dice el título, en otorgar tierra a los mapuches, y más encima, ¿no es cierto?, vemos esto de que hay una probabilidad mucho mayor de que sean forestales las que ocuparon predios de reforma agraria, tanto con o sin participación mapuche. Lo que sabemos nosotros localmente tiene una correlación con conflicto, y nosotros lo mostramos empíricamente que así es. Lo dejo hasta acá porque ya me pasé un poco en el tiempo, y abro para sus preguntas. A ver, voy a dejar de compartir para ver los participantes. Si quieren preguntas a viva voz o levantando la mano. Mario Matus, por favor. Sí, oye, felicitaciones. Yo no alcancé a escuchar todo lo de Felipe, pero me parece extraordinario el esfuerzo, el trabajo, muy novedoso, muy interesante. Voy a leer con detalle los dos papers. Se ve que hay una innovación muy importante. Así que muchas gracias, porque la verdad es que aprendió mucho, y le agradezco a la Bernardita la organización de la actividad, porque le da una base empírica que no tenía el estudio de estos temas. Nosotros lamentablemente le comentaba a mi mujer recién, señora, que estamos llenos de trabajo sobre identidades, sobre, digamos, discursos, pero base empírica para estos temas se necesitan esfuerzos como estos, así que se agradece. Y respecto a lo tuyo, que es lo que escuché completo, Dani, me pareció muy interesante, y creo que el modelo tiende a funcionar, pero a mí me resulta una variable, me parece interesante, que podría, así como el de las lluvias, ¿te fijas?, podría enriquecerlo, que sería una variable de calidad, densidad organizativa de las comunidades. Porque creo que las comunidades se pueden graduar, o sea, tú puedes tener comunidades que tienen un historial, una trayectoria, digamos, de dirigentes, de demandas, petitorios, ¿te fijas? Hay unas que tienen más densidad, en términos de que son capaces de hacer más cosas. En la literatura institucional se les dice a estas cosas, se les llama agentes estratégicos con más capacidad de movilizar recursos de poder. Esa es como la denominación, digamos. Y no todos son agentes estratégicos, y no todos movilizan la misma cantidad de recursos de poder. Y esos recursos de poder incluyen recursos discursivos, o sea, un relato que une a la gente, acciones concretas que hayan realizado durante el periodo anterior, digamos, a la reforma agraria, y durante, por ejemplo, que hayan adquirido la experiencia en ciertas acciones. Y obviamente que en aquellos lugares donde esas acciones se han consolidado como eficaces a la vista de la comunidad, van a ser justificadas en el tiempo como maniobras legítimas. Y ahí eso incluye el uso de la fuerza, entre paréntesis.
O sea, en aquellos lugares donde se ha consolidado la identidad organizacional, en el eto organizacional, el recurso legítimo a la violencia, eso va a continuar, no va a desaparecer. Y yo creo que eso, rastrearlo en el periodo incluso previo a la reforma agraria, Dani, porque a lo mejor estoy viendo que a lo mejor el recrudecer de la actividad creo que se remonta a los años 50, 60, que es cuando comienzan a despertar los movimientos antes de Allende, digamos, ¿no? De hecho, cuando viene el modelo de la promoción popular, de alguna manera está tomando en cuenta esos antecedentes. Los jesuitas están pensando en cómo encarrilar ese proceso, ¿te fijas? Porque ahí ya se estaba produciendo una radicalización. Yo tengo la sensación que va a funcionar igual tu modelo agregándole esta variable, pero me gustaría verlo completo. Entonces, agregándole la variable de la capacidad de movilización de recursos de poder por parte de agentes reales, que son las comunidades, viendo en qué lugar, si hay una asociación, mientras más densa es esta organización y sus capacidades, se recurre más a estos tipos de acciones, y en aquellos lugares donde esto no se da, y donde evidentemente hay una especie de vacío de organizaciones y poca acumulación histórica de capacidades, tiende a desaparecer. Entonces, si bien está el incentivo de la lluvia, digamos, que podrían generar como un mayor apetito por un lado, y está el hecho del esto que tú llamas darles mucho y después quitarles mucho, me parece súper interesante eso. Creo que también en la historia acumulada, en el ethos de las identidades, está muy fuerte ese tema. Bueno, eso. Gracias, ¿no? Sí, buenísimo, gracias Amaro. Sí, la verdad que es súper interesante lo que tú dices y es un poco el framework teórico, ¿no? Es un poco el marco teórico conceptual respecto a esto de cómo se organizan las comunidades y lo he conversado con otras personas que son ni siquiera historiadores, pero que son cientistas políticos, etcétera, y que justamente debaten esta idea de cómo es el organizarse, cómo las diferentes comunidades se organizan, etcétera. Ahora, ¿cómo podría yo tener una variable para eso? Es un poco lo complicado. Ahí quizás Felipe me podría ayudar y claro, una proxy, por ejemplo, podría ser si estas comunidades se dividieron internamente o no. Podríamos controlar, por ejemplo, por eso. Ahora, yo tengo a nivel predio, ¿no? Entonces lo que tendría que ser ahí es algo como, claro, podría ser el match, digamos, entre los títulos de Merced, las comunidades y si estas se dividieron o no. Esa sería, por ejemplo, un potencial cosa previo. Otra cosa que siempre he querido hacer y que ahora por la pandemia no lo he hecho, pero que en algún momento lo haré, es justamente lo que decías tú, pensar en las invasiones, bueno, a mucha gente no le gustan estas invasiones, esto es porque internacionalmente le llaman así, las ocupaciones de predios anteriores a la gran reforma agraria en Araucanía, ¿no? que lo que ocurrió en las 60 y que de hecho fueron muy violentas, ¿no? De hecho yo tengo, o sea, he leído tanto la literatura y conozco gente que participó en un bando y otro, básicamente en los 60 fue muy violento, ¿no es cierto? Más violento que en otras partes, o sea, acá en el Maule, la reforma agraria en los 60 fue intensa, pero fue muy apoyada por la iglesia, etcétera, entonces fue relativamente más suave, ¿no? Pero en la Araucanía, cuando trataron de emular, fue muy fuerte la respuesta de los terratenientes locales. Y ahí, claro, está esas bases de datos porque yo tengo codificado a través de los datos de Felipe González todas las invasiones de tierra después de que, ocupaciones de predio, digámosle, después de que entra Allende, ¿no es cierto? O sea, del 70, de septiembre del 70 o por ahí creo que tengo, hasta el 73. Pero no tengo codificada justamente estas invasiones anteriores, queda mucha información de cómo permiten controlar justamente por qué ocurría anteriormente. Y esa es una base de datos que sí, eso a futuro me gustaría armarlo, que justamente todas estas ocupaciones en los 60, y eso se puede ocupar haciendo, para eso hay que ir a la prensa, ¿no? Hay que ir a la prensa de la época, extraer los nombres de los predios y hacer el match con estos datos georreferenciados. Entonces una pega que sí, dentro del Fondesit se podría hacer, lamentablemente con la pandemia es un poco difícil ir a los archivos, pero sería muy buena forma. Sí, gracias Maro por lo... Ahora, pues solo para complementar esa parte, fíjate, tú has dicho una cosa que complementa también, y es que efectivamente se puede medir grados de rigidez. O sea, puedes poner flexibilidad total, mediana, digamos, grado de apertura de las élites, ¿te fijas? Para negociar. Y luego puedes tener cerrazón completa, o sea, rigidez completa. Claro. Tú le pones número a eso y con la prensa, digamos, hace desembocas la información cualitativa, la convierte en cuantitativa
y se podría ver si también esa radicalización de las acciones es paralelo a un grado de cerrazón, digamos, y de rigidez por parte de la élite. Poco comparando lo que tú decías para Mauro, pero eso, vale. Exacto. Gracias. No, buen punto. No, de hecho, ahora estaba pensando que otra proxy que podemos utilizar es algo que en parte estamos armando también con Felipe, ¿no es cierto? Que es cuánto era la fraccionalización inicial en los títulos de Merced, ¿no es cierto? Nosotros estamos digitalizando todos los apellidos de los títulos de Merced, y esa potencial fraccionalización puede ser una proxy de cómo se organizaban, ¿no? Entonces, si era unitario o había una sola familia, digamos, grande, un solo LEF dentro del título Merced, es probable que se organizara mejor que las que fueron muy divididas, en parte de lo que decía Felipe, ¿no? Entonces podría ser un buen proxy, ahora que lo pienso, de organización de estas comunidades. Sí, y bueno, todo eso es parte también de una agenda de investigación también más amplia, y a lo mejor en un par de años más les contaremos en otra jornada. Gracias Mario. Mauricio, ¿tenías pregunta? Así es, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la presentación, muy interesante. Quería hacerte una pregunta un poco en torno al instrumento, porque finalmente tú para definir causalidad estás usando las lluvias, y creo que ahí, o sea, me suena un poco raro en cuanto uno podría reducir un poco el argumento al ridículo, a decir que donde llueve más hay más conflicto, digamos. Pero quería más bien hablar del problema metodológico en torno a que tú estás utilizando una variación espacial, ¿no? Finalmente son los lugares donde hubo más reforma agraria, por decirlo. Pero las lluvias, a mí me parece, como está en un sector tan localizado, las lluvias no deberían tener mucha variación espacial, ¿o sí? No debería haber demasiada correlación espacial entre los predios como para poder generar una correlación que efectivamente importe. Entonces, esa era un poco la duda que tengo, en verdad, como la importancia de esa correlación espacial. Ya, perfecto. Y creo que quizás, no sé, probablemente lo tienes en tu presentación, si tienes la correlación hecha con la reforma agraria de la lluvia. Creo que eso podría darle un poco más fuerza si mostráis la línea. Por supuesto. ¿No? Para eso. Sí, gracias Sí, gracias Mauricio por darme la oportunidad de hablar un poquito más de eso. Hay varias regresiones y grafiquitos que están en el paper. Como Bernardita pidió que enviara la presentación de Felipe, yo le voy a enviar, Felipe que me envíe la presentación, yo se la envío, y voy a enviar también el paper que ya lo tenemos escrito con Felipe para que le echen una mirada, porque ahí están explicadas todas estas cosas. Sí, a ver, hacemos varias cosas. Bueno, ahí está el mapa, ¿no es cierto?, de que efectivamente hubo bastante variación dentro de la Araucanía, ¿no es cierto?, de lluvia. Esta es la lluvia del 70, ¿no es cierto?, en particular, de ese año. Nosotros mostramos, bueno, varios ejercicios. Lo primero es que efectivamente hay una correlación muy fuerte, es un muy buen instrumento para explicar conflictos, pero lo que es interesante es que solamente la lluvia que tiene que ser relevante es relevante. ¿Qué quiere decir esto? Solamente la lluvia de la primavera del 70 explica muy bien la expropiación de un predio. Si yo ocupo la lluvia de todo el año, no me lo explica, y eso es un indicador de que el trigo es el mecanismo. Y si yo ocupo la lluvia del 60, del 61, del 62, o la lluvia posterior, si ocupo la lluvia del 79, no me explica ni conflicto ni expropiación tan bien como lo hace. O sea, es muy fuerte. En el paper, bueno, lamentablemente no tengo acá, pero vemos de que es, no sé, 50 veces más fuerte el instrumento si se ocupa la primavera del 70 que si se ocupa todas estas otras variaciones. Entonces, efectivamente, el instrumento es muy fuerte y hace sentido tanto agronómico, en el sentido de que es en el periodo en que tiene que afectar el trigo, y por ejemplo, si nosotros, no sé, nosotros tenemos datos a nivel comuna de producción de trigo. Entonces, si sacamos las comunas que producen menos trigo, el instrumento es más fuerte. Por lo tanto, es a través del trigo parece hacer la cosa. Sí, y si nosotros vemos, por ejemplo, las invasiones de predios se relacionan con el 70. ¿Y por qué el 70? Justamente porque fue a través de estas invasiones de predios que se dieron inmediatamente de otro shock, ¿no? Por eso nosotros en el paper hablamos casi de un doble shock, ¿no? El shock climático
que se pasa todos los años, puede ser, pero también el shock político, que es la elección básicamente sorprendente. No fue una sorpresa total, pero no era necesariamente algo esperable, de que se elige Allende y empiezan las tomas de predio inmediatamente. ¿Y qué predio, básicamente, que dicen los datos, qué predio tenía más probabilidad de ser ocupado, dentro de otros factores, los predios a los que tenían más productividad de trigo ese año, ¿no? Ese es como el argumento. Y en el paper mostramos mucha evidencia empírica de que así parece ser. Sí, pero gracias por sí, yo pasé muy rapidito justamente esa parte empírica para poder dar resultados. En el chat creo que había una pregunta: mayor correlación de la vida 70 con acciones que pueda estar alimentada por elevación abrupta de expectativa. Un poco esa es la historia, claro, exactamente, justamente el doble shock es político y climático en ese aspecto. Sí, gracias por la pregunta, Mauricio. Ok, estamos súper pasados en el tiempo, pero bueno, dado que los que nos quedamos somos los que estamos más interesados, no sé si queda alguna otra pregunta, Felipe. Yo tengo un par de preguntas. O sea, respecto a ese mapa que estabas mostrando recién, si entendí bien de la presentación, lo que tú estás usando no es esa variación, sino que es la desviación en septiembre respecto a la media histórica. Claro, exactamente. Entonces sería súper útil, no sé si lo tenía en el paper, pero ver ese mapa, el de esa variación, porque esa es la variación exógena que estás usando. Eso es una cosa. Y lo otro, quería escuchar cuál es tu interpretación de los resultados de cuando nos movemos de OLS a IB, del hecho de que pierde la significancia en la interacción con mapuche. Si es que tú crees que es un problema de poder estadístico o si efectivamente estaban sesgados los coeficientes con mínimos cuadrados ordinarios. Es absolutamente poder estadístico. O sea, de hecho, y esa es la otra cosa que no alcancé a explicar, el instrumento es muy bueno para explicar la expropiación en total, pero si ponemos la interacción entre mapuche y ser expropiado, el instrumento se vuelve débil, ¿no es cierto? Entonces, ahí mostramos evidencia de que efectivamente, y por poder estadístico, ¿no? Porque tampoco son tantos los predios, y quizás porque, claro, bueno, en tus datos lo estamos viendo un poquito, lo podemos conversar cómo podemos verlo. Si bien las comunidades producían trigo, era mucho menos intenso que el trigo en otros lados. Entonces, quizás esa motivación de invadir por el trigo es una motivación que no necesariamente está menos ligada a los mapuches, sino que a los otros, ¿no? Entonces el instrumento no funciona tan bien, tanto por cosas estadísticas como conceptuales, no funciona tan bien como en el general de los predios. Entonces sí, por eso nosotros en instrumentos somos agnósticos y simplemente hablamos de los totales. Pero sí, yo diría que es simplemente un tema estadístico y no que estaba secado el otro. O sea, gracias por la pregunta, Felipe. Ok, no sé si hay alguna pregunta más, pero yo creo que ya es momento de ir cerrando la sesión. Así que bueno, muchas gracias a todos, sobre todo a los que se quedaron, ¿no es cierto?, hasta el final. No sé si Bernardita quiere dar algunas palabras finales. Yo quería pedirles que enviaran no solo los papers, sino que también, si fuera posible, los PPT. Y sí. Bernardita por favor. Sí, por supuesto. Haremos circular toda la información. Y bueno, creo que en diciembre viene una nueva jornada, Bernardita. Sí, tenemos una jornada no tengo la fecha, que no me acuerdo, no la tengo presente porque tengo el computador apagado, pero efectivamente la próxima jornada es en diciembre. Todos los que no son miembros de la asociación que quedaron presentes van a recibir la información por correo. Y quiero aprovechar de agradecerles a Dani por haber organizado y a Felipe por haber participado, y a los dos en realidad por haber participado. Invitarlos a estar conectados con las actividades que realizamos en la asociación, enfoques empíricos súper sofisticados, refrescan un montón la investigación, los temas, pero en el caso del tema indígena, yo quería aprovechar de comunicarles, bueno, Dani sabe porque estaba también referenciado en la discusión que se dio de algunos participantes de la etnia mapuche, que consideraban un poco inapropiado haber organizado un panel, entendía un señor, sin haber invitado a alguien de la etnia mapuche, y en general yo creo que voy a tomar el guante de esa crítica
para que en el futuro, cuando volvamos a tener presentaciones de ustedes o de algunos de sus colegas en el tema mapuche, o de cualquier etnia, nos encarguemos de tener personas, historiadores o economistas de esa etnia, para que puedan tener una opinión, una voz de comentario técnica y con conocimiento de causa de primera mano sobre la temática. Y creo que como se trata de un tema sensible, debiéramos tratar de mejorar ese aspecto para el futuro, pero no por eso dejar de darle las gracias por haber participado. Sí, respecto a eso, bueno, yo tengo muchos coautores, de hecho el primer autor, ¿no es cierto?, del paper de Macea de los Datos es Pedro Cayul, que es un estudiante mapuche, que uno de los logros ya de ese dato fue enviarlo a hacer ¿no es cierto?, ayudarlo a ir a hacer su doctorado a Suiza. También tengo algún paper con Calbucura, que es Jorge Calbucura, un gran sociólogo mapuche en Europa, así que sí, cuando puedo yo siempre coautoreo con ¿no es cierto?, autores mapuche. En este tema en particular que queríamos mostrar, no encontré, ¿no es cierto?, alguien que específicamente hiciera estas aplicaciones cuantitativas, ¿no es cierto? Por supuesto, si ustedes ven la literatura citada, es toda literatura, tanto de mapuches como no mapuches, al respecto. Y sí, yo creo que esa crítica es como cuando hay paneles grandes y hay, no sé, varias personas presentando. Es muy feo que no haya un mapuche o que no haya, ¿no es cierto?, balance de género, pero en este caso, como eran temas técnicos y dos personas, sí, no creo que haya sido un gran agravio, pero si así lo fue, bueno, pedimos disculpas para el video que va a quedar grabado, y sin duda, claro, siempre la idea es buscar coautores y que estén participando. Una pena que quizás en la audiencia no hubo más participación, que a lo mejor hubiese sido una de las formas. Pero sin duda que sí, nosotros siempre integramos gente mapuche, tanto historiadores, economistas, etcétera, en nuestra investigación, así que eso es claramente parte de la agenda. Y esperemos que hoy día pero ojo, observados también en la nueva constitución. Vamos a ver cómo se da eso. no, mira, lo que decía yo no era integrar coautores. No, presentadores, por supuesto, si yo lo entiendo, Bernardita. Integrar participantes al foro. Por supuesto. No, te fijas, porque a eso Sí, no, sí, yo entiendo. Pero en este caso particular no había, ¿no? Y tampoco me parece, dado que eran dos presentaciones, no me parece que era una grande, pero sí, sin duda que como es un objetivo, ¿no? Así que cuando hayan las nuevas, una nueva sesión que sea en un par de años, con paper nuevo, esperemos que hayan coautores u otros autores, ¿no es cierto?, en la línea que podamos invitar, sin duda. Y, sí. Así que eso queda. Sí, decirles justamente para finalizar que estamos grabando esta sesión, así que les vamos a enviar también el video cuando corresponda. Ok, me despido entonces. Muchas gracias a todas y todos y nos vemos en una siguiente jornada. Que estén bien todos. Cuídense. Chao, chao. Listo. Muchas gracias. Chao. Muy bien, gracias. Chao. Estén bien. Chao.